Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Seguimos en los capítulos 2 y 3 en las cartas de Cristo a la iglesia, porque creo fielmente que el mensaje más importante para la iglesia es este. Luego que arranquemos del capítulo 4 en adelante, usted va a ver que todo lo que se dice ahí ciertamente es un refrigerio espiritual para los cristianos, pero va más dirigido a todo aquel que tiene que hacer, ¿verdad? Al mundo y a lo que va a estar aconteciendo en los tiempos finales. Pero estos dos capítulos, y yo le invito a que lo lea en su casa, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, es el mensaje personal para la iglesia en este periodo que, como hemos visto en la gráfica, aún no finaliza. Seguimos en el periodo o la era de la gracia. Por aquí está, mire, voy a estar agrandando porque me dijeron por ahí que hay cosas que se ven muy pequeñas. Yo pienso que es que hay gente que necesita espejuelos nuevos, pero los declaramos sanos a todos, sus vistas están renovadas, las de todos. Pero si usted, ¿verdad? Yo voy a tratar de usar y proyectar lo que queremos. Nos encontramos en la era de iglesias, esta línea azul, que comprende desde y más adelante la ascensión de Jesús hasta el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están listos para ese rapto? Que, mire, dice la palabra que va a ser en un cerrar y abrir de ojos. Y vamos a estar ya. Gloria a Dios. Eso es su iglesia. Nosotros diga, yo soy su iglesia. Y estamos, le insto a que vaya por los mensajes anteriores para que podamos seguir progresando. Nos quedamos en la iglesia finalmente de Pérgamo el domingo pasado. Hoy vamos a entrar de lleno en la iglesia de Tiatira. Estuvimos viendo el mensaje de la iglesia a Éfeso, en donde el llamado era a evaluar que sea más importante siempre la relación con Dios que las obras que hacemos para Él. Que siempre tengamos como prioridad la relación antes que las obras, porque si descuidamos la relación terminamos en obras religiosas. Como decíamos, la carne consagrada. Y Dios no quiere carnes consagradas nada más. Dios quiere espíritus consagrados. Y en efecto, la carne consagrada es un resultado también de ello. Amén. Vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, de Esmirna, que realmente es una de las dos iglesias que no recibe chiquimangue, ¿verdad? Sino que Dios le dice, sé fiel hasta la muerte y serás premiado. Te dice a ti, a mí, sé fiel hasta la muerte. Le decía a la iglesia, va a haber persecución, algunos serán echados en cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. Y no necesariamente se refiere a cárceles físicas, sino que vamos a ser, ¿verdad? Probados en muchas formas. Vimos el mensaje de la iglesia de Pérgamo, que comenzamos el domingo pasado, en un mensaje que Dios le dice y le llama a la fidelidad a la iglesia. A la fidelidad, a que presten atención porque claramente se estaba yendo el asunto del dinero y del amor por el dinero por encima de la fidelidad a Dios. Y recuerde que la meta para la iglesia siempre es mantener el fuego del Espíritu Santo vivo. El fuego del Espíritu Santo ardiendo. Siempre debe entusiasmarte la palabra de Cristo. A nadie debe causarle un bostezo la palabra de Cristo. A nadie debe causarle sueño la palabra de Cristo, porque eso está diciendo que hay un fuego que no está lo suficientemente avivado. Más allá del cansancio físico que sé que muchos tenemos y que quizá, no sé usted, ¿verdad? Yo descansé muy bien. Si usted necesita sus 7 horas, sus 8 horas, cuando usted vaya a una actividad, cuente las horas y diga, me voy a tal hora. Y eso no hay ningún problema. Eso es lo que hago. Yo digo, espérate, tengo las horas de sueño necesarias, porque yo, si no duermo las 7 horas, no funciono. La pastora con 4 tiene. Pero no, yo necesito 7. Así que usted vaya a todas las actividades y todo, contabiliza que siempre usted esté en condición óptima para poder estar alerta, para poder recibir. Pero en efecto, yo escucho que alguien va a hablar la palabra de Dios y presto atención. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? Como el perrito cuando presta atención, que las orejitas ahí del perrito y el cabello rápido hacen. Así que, y finalmente estuvimos hablando un poco también de el desarrollo histórico a lo largo
de estas iglesias y de estos periodos. Vimos el periodo, voy a tratar de abrir para que puedan ver mejor. Vimos a lo que es la iglesia de Éfeso y comprende desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100, lo que es la iglesia apostólica con los últimos apóstoles. Recuerde que precisamente es durante esta iglesia que Juan escribe el libro. Luego de eso él fallece y por eso la iglesia de Esmirna se considera la iglesia post-apostólica, porque ya no quedaba ningún apóstol que vivo, y ahí empieza la persecución aún más fuerte a la iglesia. Luego entramos en lo que es el periodo de Pérgamo, desde el año 312 hasta el 606, y estuvimos viendo el llamado que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo de cuidarse de la doctrina de Balaam, de cuidarse de lo que era la doctrina de los Nicolaitas. Si usted no estaba o no recuerda, puede ir otra vez, aunque es probable que los toquemos un poco. Hablamos que durante el periodo del 312 hasta básicamente mediados del 1520, que consideraría o comprendería la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis, se le conoce históricamente como los años oscuros. Es el año donde, los años donde el catolicismo surge en manos de los emperadores, en manos del gobierno, con un propósito en específico, y vemos cómo también eso va poco a poco evolucionando, y vamos a estar viendo entonces ya hoy el mensaje propiamente que Dios le da a la iglesia de Tiatira. Diga conmigo, Tiatira. Y vamos aquí, dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia, Tiatira. Vamos aquí. Es para que te vea que es mucha información. Y a diferencia de otros mensajes que yo borro lo anterior y hago uno nuevo, estoy dejando toda la presentación junta para que después en más adelante, si la volvemos a necesitar, esté toda ya completa. Estamos aquí, ahora sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice aquí, el Hijo de Dios. ¿Estamos juntos? El que tiene ojos como llama de fuego, juicio, y pies semejante al bronce bruñido, juicio, dice esto: yo conozco tus obras. Mira el que está solo, recuerda, estás monitoreado 24/7. Y le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos del saque, esto va fuerte el asunto. Dios le dice a la iglesia en Tiatira un mensaje muy importante. Tiatira tiene dos aspectos muy, muy importantes que vamos a estar cubriendo, que Dios le llama a evaluar entre lo que está en la oscuridad cuando debería estar en la luz. Y también Dios le llama a un verdadero proceso de autoridad eclesiástica. Y mire, y quiero que entienda conmigo, hablando un poco de lo que es Tiatira. La iglesia de Tiatira se le conoce también como el periodo de la iglesia papal. El nombre Tiatira significa que tolera el pecado. También significa que no para de sacrificar a los ídolos. Estaba ubicada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, hoy día se llama Aquisar. Ellos tenían oráculos de adivinación y una pitonisa llamada Sambaté. Como todas y cada una de estas ciudades, había siempre adoración a distintos ídolos en general. Sin embargo, Dios le dice, o Jesús le dice a esta iglesia una felicitación. Dice: veo tus obras. El problema nunca ha sido ¿qué? Las obras, porque las obras son las más fáciles de ¿qué? De ver si se están haciendo o si no ¿qué? O si no se están haciendo. Aún así les felicita por el amor
le felicita por la fe, por el servicio y por su paciencia. Y dice, tus obras han ido poco a poco creciendo. Qué bueno, así debe ser, le está diciendo Dios. Felicitaciones. Ahora bien, le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es Jezabel? Y quiero que tenga claro que lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Tiatira no es señalando a una mujer en específico. Él, cuando dice toleras a esa mujer Jezabel, hace referencia al espíritu, como lo vimos de Balaam. Ya Balaam había muerto hace muchos años antes de que se le escribiera a la iglesia de Pérgamo. Se le estaba hablando en referencia al espíritu de Balaam, que aún sigue poseyendo a personas. Asimismo se refiere a lo que sería el espíritu de Jezabel. Así que cuando habla de esa mujer Jezabel, no necesariamente es una mujer. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, pero en efecto tiene el espíritu que poseyó a Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Y aquí vamos a ir un poquito, ¿verdad?, a la historia. Y la Biblia nos dice en Primera de Reyes 21:25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab fue uno de los reyes de Israel. Y dice aquí la palabra que él hizo lo malo delante de ¿quién? De Dios. Acab escogió como esposa a Jezabel. Pero mire lo que dice aquí. Hay un asunto con Jezabel. Y era que Jezabel dice ahí que lo incitaba. Y cuando una persona se dice que incita a otra, es que busca la forma de ¿qué? De dominarlo, de hacer lo necesario para que haga lo que ella ¿qué? Quiere. Entonces, mire lo que nos dice la palabra en Primera de Reyes sobre Acab 16. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Así que Jezabel no era cualquier mujer, era una princesa del rey, hija del rey de Sidón. Y dice aquí, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hablando de Acab, que era inducido, ¿por quién? Por Jezabel. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que ya Jeroboam, que era el rey anterior, había hecho lo malo, pero Acab, cayó en la peor condición de los reyes de ¿qué? De Israel, porque no era suficiente con que él siguió los malos pasos de Jeroboam, sino que también le pareció, dice aquí, le pareció cosa ligera. O sea que le pareció que no era ¿qué? Importante unirse o casarse a la hija o con la hija de un rey pagano. Y así lo hace. Jezabel se casa con Acab con una clara intención de lo que ella quería que obtener de él. Y en Sidón nos dice aquí que se adoraban a dos dioses, a Baal, que era el dios del clima, y a Acera, que era el dios o la diosa de la fertilidad. Ella era una princesa pagana, era una princesa prostituta,
¿Por qué? Porque al servir a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, se entendía que la mujer debía ser o utilizar su cuerpo siempre para beneficio de la fertilidad. Así que ella era una pagana, era prostituta y era hechicera. Casi nada. Y a Acab le pareció cosa ligera escoger a Jezabel como qué, como reina. Porque si él es el rey y ella es la esposa, ella se convierte en qué, en la reina. Y como reina de un hombre que es fácilmente inducible. Vaya con amor, vamos a hacer esto con amor. Aquí nos está diciendo la palabra que la iglesia estaba teniendo un problema que no era externo, no era de obras, no era de amor, no era de fe, era un problema que interno. Y el problema que estaba teniendo esta iglesia, que ya venía desde Pérgamo, el asunto de la iglesia permisiva, de la iglesia que empieza, y sabemos con qué propósito, a decir esto no es malo, esto se puede, este pecado no es tan malo, este es más malo, ¿verdad? Ahora vemos que la iglesia va cayendo en un periodo que no solo es permisiva, sino que empieza a llamar bueno a lo malo. Por causa de un líder con un carácter débil. En la Biblia se establece claramente que el llamado del liderazgo corresponde al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Lo digo yo aquí como mujer. La cabeza de mi casa es Natanael Matos, no tengo problema ninguno en decirlo, me sujeto a eso y no solamente creo la palabra, sino que la acepto y me sujeto a ella. ¿Cuántos dicen amén? Y claramente nos está diciendo aquí un problema claro al decirle a la iglesia, tú estás tolerando que pase lo que pasó con Jezabel. Nos está hablando de que hay que tener cuidado porque pudiera ser que la iglesia esté levantando líderes, varones, con un espíritu inducible, que son fácilmente influenciables por otras figuras de autoridad. Porque cuando hablamos de Jezabel no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de otra figura de qué. ¿Cuál era la posición de ella? Ella era una princesa, no era la ramera de la calle, era una princesa, hija del rey de Sidón. Y se casa con él y lo absorbe tóxicamente, dirían hoy día. Dirían que ella era una mujer tóxica. Esa es la palabra del momento, ¿verdad? Así que ella hace que él termine levantando en Israel altares ¿a quién? A Baal y a Acera. Y esto dice aquí la palabra que enojó mucho ¿a quién? A Dios. Al punto que Dios levanta a Elías. ¿Al profeta qué? Elías. Y Elías va y confronta a Acab y le dice, no va a llover. Y el agua es necesaria, ¿verdad que sí? No va a llover hasta que Dios diga lo contrario. Y tan pronto le dice eso, Dios le dice a él, a Elías, vete. ¿Qué le dice? Vete. Y Elías se va. Y usted sabe después el asunto, usted lo puede leer, está toda la historia en Primera de Reyes, que Elías se va, Dios lo envía a un arroyo donde hay agua, mientras los otros están ¿en qué? En sequía. Dios le manda comida con las aves, ¿verdad que sí? Y Dios cuida de él en medio de una ¿qué? Sequía. Como resultado de las malas decisiones del rey ¿qué? Acab. Así que el rey Acab, furioso con Elías, dice y manda a buscar profetas que quiten lo que Elías ¿qué? Había dicho. Y para ese tiempo, esa reina que termina ejerciendo todo el control del reino, empieza a comprar profetas para que digan lo que ella quiere que se diga. Y el que no estaba dispuesto, ella lo eliminaba. Los eliminaba. Así que el único profeta que se salva en ese momento de ser comprado o eliminado es ¿quién? Elías. Ella se dedica a comprar profetas,
o a matar profetas. Y lo que nos está diciendo la palabra de la iglesia es que tengamos cuidado. Porque van a querer llegar personas, no cualquier persona, personas en autoridad, que si el líder no tiene un carácter fuerte y tiene un carácter débil, esas personas en autoridad pueden terminar consumiendo el liderazgo de ese pastor para ejercer en la iglesia lo que quieren hacer. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Se entendió? Amén. Así que es bien necesario, y lo que Dios le está diciendo a esta iglesia es que necesita la iglesia un liderazgo fuerte, de autoridad, no de autoritarismo, sino de autoridad. No es que consume la vida de las personas, invade la vida de las personas, la usa, quiero ofrecerte o lo manipulo o te mantengo si haces esto. No, no. El pastor es la figura de autoridad, no de autoritarismo. Y en ese tiempo, la iglesia, que la que mayormente estaba en control, en ese tiempo era la iglesia católica, ya no estaba ejerciendo un proceso de autoridad, sino que estaba ejerciendo un proceso de autoritarismo. Ponían a una persona, pero no necesariamente esa persona era la que estaba tomando ¿qué? Decisiones, pero era la cara de ¿qué? De esa iglesia. Este es el periodo porque nos está llevando la palabra y que la historia le llama los años oscuros. Porque la iglesia empezó a ceder a la oscuridad del mundo. Como mismo Acab dejó que Jezabel llevara al pueblo de Israel a la oscuridad del paganismo. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende? Entonces, al cabo de 3 años, Elías regresa. Lo que él no sabía era que el rey llevaba 3 años buscándolo. ¿Para qué? Para matarlo. Y él regresa. Dice aquí, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Este es el rey diciéndole ¿a quién? A Elías. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos? Y a los 400 profetas de... Y mire qué interesante, que comen en la mesa de... ¿Quién se encargaba de mantenerlos a ellos contentos? ¿Quién se encargaba de tener a los profetas de Baal y de hacer a contentos para que dijeran lo que ella quería y se hiciera lo que ella quería? Y Dios está diciéndole a esta iglesia de este periodo que se le conoce como la iglesia papal, cuidado porque están ejerciendo autoritarismo en lugar de autoridad para que otras personas logren, hagan y digan lo que quiere que ellos quieren que se sepa, no lo que dice que la palabra. Recuerde que la palabra había sido cerrada y escondida. Solamente el emperador y la máxima autoridad eclesiástica tenía acceso a ¿qué? A eso. Ellos interpretaban, ellos decían, ellos pagaban si había que hacerlo para que dijeran lo que había que decirle al pueblo. Lo mismo que pasó con ¿quién? Con Jezabel. Y Elías le dice, ¿tú quieres que llueva? Porque se estaba muriendo el ganado, se estaba muriendo todo. Estaban desesperados, 3 años sin llover. Vamos a hacer algo, le dice al rey. Quiero que sepan que Jezabel no sabía esto. Porque cuando un hombre no tiene carácter, hace las cosas escondidas. Trae a todo el pueblo de Israel al monte Carmelo y a los 850 profetas. Que ahí es que se va a ver quién es quién. Y así hicieron. El rey, como quería que lloviera, dijeron, escóndanse todo el mundo y vengan para acá, para el monte Carmelo. Y trajeron a todos esos profetas que comían de la mesa de ¿quién?
de Jezabel. Y Elías le dice, vamos a hacer lo siguiente. A todo el pueblo de Israel estaba allí, congregado, expectante. Traigan 2 bueyes y los vamos a picar. Usted va a coger un buey, yo voy a coger el otro buey. Ustedes van a preparar el altar. Encima de la leña van a poner el buey. No van a poner nada de fuego debajo del altar, de la leña. Y yo voy a hacer lo mismo con mi altar. Y ustedes van a clamar al Dios Baal y a Acera para que envíe fuego. Y yo voy a hacer lo mismo con Dios para que envíe ¿qué? Fuego. Y el que responda, ese es el Dios soberano y poderoso. Y allí dijeron el pueblo de Israel, que así sea, que así sea. Porque la gente hace lo que al fin y al cabo digan quiénes. Los líderes. Ya sea por autoridad o por qué. Por autoritarismo. ¿Estamos entendiéndonos? Así que ellos prepararon. Él le dijo, hagan ustedes primero. Los dejó aquellos, ustedes primero. Y ellos prepararon el altar y empezaron a clamar a Baal y a clamar a Baal. Y dice la palabra que estuvieron allí medio día, jagándose, cortándose, haciendo bailes de hula hula, sicamanda aquí, toda la vaina. Y miren, nada. Y Elías los miraba y decía, griten más alto, a lo mejor es que está durmiendo. O a lo mejor está trabajando, o a lo mejor está descansando, o a lo mejor es que viene de camino. Mediodía, nada de nada. Quedaron en vergüenza. Así que ese pago no iba a llegar nunca. Así que viene Elías y prepara el altar. Y dice la palabra que preparó, o mejor dicho, limpió un altar. Lo puede leer después usted en Primera de Reyes. Limpió un altar que una vez había sido usado para adorar al verdadero Dios, pero que ya estaba todo echado a perder porque habían preferido adorar a ¿quiénes? A los ídolos paganos de Baal, de Sidón. Y dice la palabra que él preparó el buey, lo puso encima del altar que había restaurado, mandó a hacer una zanja alrededor del altar y dijo, preparen 4 cubetas de agua. Y él decía, pero ¿y de dónde sale el agua? Porque era el único profeta que quedaba vivo de quién, y sin comprar o matar, de Dios. Y mojaron ese buey que estaba ahí listo para ser presentado a Dios. Dice la palabra que lo mojaron 3 veces. 4 cubetas, pero solo 3, no sé. 3 veces. O sea que el agua corría por todas partes, por encima de ese buey, y alrededor de toda la zanja se había llenado ¿de qué? De agua. Dice la palabra que Elías oró a Dios y le dice, respóndeme para que esta gente vea que tú eres el Dios todopoderoso. Y dice que inmediatamente Dios envió fuego y quemó el holocausto, la leña, 12 piedras que él había puesto alrededor del holocausto, y el agua de la zanja y todo lo que estaba cerca. Y dice la palabra que por derecho cogió a todos los 850 profetas y los degolló. Hizo una carnicería de profetas de Baal y de Acera. Y cuando se enteró Jezabel, le mandó a decir, de aquí a mañana a esta misma hora, esté muerta yo si no te pongo de la misma forma que terminaron todos ellos. Y después que él hizo aquella macabra degollación de todos aquellos,
Jezabel le dijo eso y el hombre tembló. Mire, porque esa mujer era terrible. Y fue y se escondió. ¿Qué hizo? Se escondió. Y Dios trabajó con él. Después usted vea el proceso. Y se fue y se escondió y le dijo a Dios, quiero morirme. Sí, cayó en una crisis existencial el hombre porque Jezabel lo amenazó. Después de lo que acaba de hacer Dios en presencia de él. Dice la palabra que ahí es donde sucede el sueño. Después lo lee, la canción de era una escalera que Jacob veía, todo eso. El punto es que cuando termina el viaje, que él camina y camina y camina, Dios se encuentra con él y en un silbido apacible le dice, ya terminaste el terror, terminó el tiempo de terror, ahora regresa. ¿Qué le dice? Ahora regresa. Y él regresa a decirle un mensaje de Dios a Acab y también a Jezabel. Dice aquí, he aquí, yo traigo mal sobre ti. Le dice Dios a quién? A Acab. Y barreré tu posteridad. Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Tanto el siervo como el libre en Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y así termina la historia. Jezabel cae desde un aposento y se desmiembra del golpe, del impacto, y los perros terminan comiéndose a Jezabel. Dice la palabra que Acab se humilla delante de Dios y él tiene misericordia. Más adelante, lea la historia. El punto importante aquí, y quiero que entienda de dónde sale el asunto de Jezabel. Y por qué Dios en su mensaje a las iglesias lo trae en un periodo tan difícil como era este, que se le llamaba los años oscuros. Representando esos dos problemas que estaba enfrentando la iglesia, de ceder a la oscuridad del mundo, cuando ellos estaban llamados a hacer ¿qué? Luz. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. Pero estaban teniendo un issue, y era que la oscuridad del paganismo, del dinero, del amor al dinero, de querer ejercer el autoritarismo, estaba agobiando la iglesia. De hecho, esos son los años en los que, ¿verdad? Dice la literatura, ya para el 1333 después de Cristo, se instituye que solo la iglesia católica puede salvar y que es la única y verdadera iglesia. Para el 1546 se declaran que las tradiciones de la iglesia católica tienen la igual autoridad que la Biblia y las tradiciones de la Biblia, con todas sus fiestas patronales, de la Santa Cruz, de no sé qué, que no sepa acá. Después ya en 1860 se declara ex cátedra que el que no crea lo anterior es condenado al infierno y que el Papa es la autoridad final que no se equivoca nunca, que es lo que se le conoce como la infalibilidad papal. Así que es un periodo en el que la iglesia católica, recuerde, utilizada por el imperio o por el Estado, estuvo constantemente, en lugar de representando la autoridad de Dios, en un proceso de autoritarismo, en el que lo que hacían era consumir a las personas. ¿Me está entendiendo? Y Dios le habla a la iglesia y le dice, lo vemos aquí, hablando del espíritu de Jezabel, dice aquí, toleras a esta mujer Jezabel que se dice profetiza. Ella decía que era ¿qué? Profetiza. Un profeta en el Antiguo Testamento era un visionario del futuro, porque recuerde que antes de que Cristo muriera,
no había una conexión que directa para todo el mundo. Se necesitaban intermediarios, ya sea el sacerdote para limpiar el pecado de Israel, o ya fueran los profetas en los que Dios depositaba información valiosa de lo que iba a acontecer. Eran visionarios del futuro. Pero luego de Cristo, que ya no se necesitan intermediarios, no es que no hay profetas o no es que Dios no levante profetas, pero ningún profeta debe traer palabras que estén en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Todo profeta o todo emisario de Dios con un mensaje de Dios debe mostrar palabra de conocimiento. Dar palabra de conocimiento. No debe prometer a esa persona a la que le está hablando cosas que la palabra no promete. Ni para bien, ni para mal. Nunca debe llevar un mensaje de humillación a las personas, porque Jesucristo en el Nuevo Testamento vino a traer un mensaje de amor. Ningún profeta debe venir a decir que va a haber muerte, que va a haber maldición. Todo lo que se espera del profeta es que venga a exhortar, que venga a animar, que venga a corregir en amor, como mismo nos corrige la palabra. Así que él está diciendo a la iglesia, ella se dice profetiza, pero profetiza mía no es. Y le está diciendo a la iglesia, tenga cuidado porque se va a levantar personas dentro de las iglesias que dicen, yo soy profeta y Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro. Y los hay. Y Dios me dice que te diga, y Dios lo que te dice es, ellos se dicen ser profetas. Pero si no viene hablando de lo que dice la palabra, no es mi profeta. Si viene trayendo mensajes de muerte, de maldición o de prosperidad milagrosa, no son mis profetas. O de prosperidad repentina, porque tenemos iglesias que se han prestado, lamentablemente, y yo no voy a decir nombres ni señalar porque honestamente no tengo a nada en mente, te estoy hablando de lo que nos dice la palabra, que ¿para qué? Para tener control, para ejercer control y autoritarismo, prometen villas y castillas milagrosas de parte de quién. La palabra es clara, la palabra dice el que trabaja, prospera. El que siembra, cosecha. Si siembras abundantemente, cosecha. El mecanismo sigue siendo el mismo. Aquí no hay oráculos milagrosos, aquí no hay amuletos de suerte, aquí no hay cosas, mire lo que dice la palabra. Llegó a tal grado el asunto del catolicismo con las indulgencias, que era lo que ellos utilizaban para cobrar o para decir o alegar que si tú dabas un dinero o pagabas una misa, sacabas personas del purgatorio o le eliminabas tiempo a las personas. Llegó un momento que la promoción era, tan pronto usted eche la moneda en la canasta y haga clic, en el momento que suene clic la canasta, ahí mismo el alma de su familiar sale del purgatorio. ¿Con el qué? Con el sonido, clic, ahí mismo la persona es libre de qué. A ese nivel estaba llegando el asunto. Y la palabra dice, y continúa aquí, dice, yo le he dado tiempo para que ¿qué? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Dios nos ha dado tiempo a todos. Dios es tan maravilloso que nos da tiempo a ¿quiénes? A todos. La iglesia, de hecho, es un hospital. ¿Qué es la iglesia? Claro que sí. El que diga yo no voy a esa iglesia porque no es buena, porque no es perfecta, tiene problemas. Porque no va a encontrar ninguna iglesia. Como dice un pastor que escucho a cada rato, y si era perfecta, tú llegaste y la dañaste. Eso siempre me resulta muy gracioso. La iglesia no es un museo de santos.
La iglesia es un hospital. Pero tiene que haber disposición en la gente de corregirse. Tiene que haber disposición de colaborar en seguir el mandato divino. Y si no hay disposición, la Biblia establece un proceso de corrección concerniente al líder de la iglesia, que representa no autoritarismo, representa ¿qué? La autoridad de Dios para corregirle por amor y protección de las otras ovejas. Por amor y protección de las otras ovejas. Sí, aquí Dios le está dando tiempo a todo el mundo ¿de qué? De corregirse. Incluido yo, incluido cada uno de nosotros. Pero tiene que haber disposición ¿de qué? De mejorar. Porque si sigue pasando el tiempo y sigues en lo mismo, ¿dónde está el asunto? Me estás poniendo en riesgo las otras ovejas. Entonces hay que tener un tiempo ¿de qué? De corrección. Y la palabra establece el proceso. No voy a entrar en eso porque no es lo que está en este tiempo. Pero dice aquí, yo le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a todos los que coman de la mesa del espíritu de Jezabel, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, así como le dijo Acab, y todas las iglesias. Ahora resulta que este mensaje es para ¿cuántas? No para Tiatira, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso se entiende más claro, no canta un gallo. Ahora bien, dice aquí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire lo que está diciendo aquí. Que todos aquellos que se dejan influenciar por las personas que ejercen autoritarismo, que lo que quieren es llevar a cabo agendas personales de lucro, que venden sus llamados, que dicen lo que quieren escuchar la gente, que pagan. Dios nos guarde y nos libre a todos nosotros. Dice aquí la palabra que ellos han conocido las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Todo el que tiene lo bueno, reténgalo hasta que Él venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Así que reinaremos con Él. Y lo dice la palabra, usted lo va a ver, más adelante lo vamos a ver en el Apocalipsis, que él nos va a declarar Rey de Reyes, Señor de Señores, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero hablarte de lo que es la estrella de la mañana, creo que me da el tiempo justo para esto. Se le conoce como la estrella de la mañana al planeta Venus. Solamente ahora mismo existen en la literatura dos aspectos que están relacionados a lo que es la estrella de la mañana y están relacionados entre sí. Se le dice la estrella de la mañana al planeta Venus porque según el orden en que están ubicados, el planeta Venus es el primero en brillar antes del amanecer y del nacimiento del sol. Es el que más cerca está del sol, así que cuando el sol empieza a dar sus pequeños rayos, los más pequeños, todavía no ha amanecido, todavía no ha salido el sol, ya Venus está ¿qué? Brillando. Así que en las horas más densas y más oscuras de la madrugada, que son desde las 12 de la noche o de la madrugada hasta las 3 de la mañana, científicamente hablando, de 12 a.m. a 3 a.m. son las horas de mayor densidad en el cielo, de mayor oscuridad.
Recuerde usted que a esta época se le conoce como los años de oscuridad. Lo vimos en la gráfica. Desde la iglesia de Pérgamo hasta la iglesia de Sardis, que lo vamos a estar viendo más adelante, se le conoce como los años de oscuridad. Y aquí te está diciendo que la estrella de la mañana se le conoce a Venus, porque aún sin salir el sol, en el tiempo de mayor densidad y de oscuridad, ya ella está ¿qué? Ya él está brillando. Entonces, mire qué interesante. La otra forma en la literatura, y voy a agrandar aquí, no sé si se fija que hay una estrella aquí. La otra información de la literatura hace referencia a este hombre que se llama John Wycliffe. Y se le conoce, usted lo puede buscar, se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma protestante. Si la palabra se está refiriendo o no a él como la estrella de la mañana, puede estar refiriéndose al planeta Venus, que es como se le conoce, pero es mucha casualidad que el hombre que es el primer pre-reformador que se levanta en contra del régimen católico, recuerde, detrás de eso está el gobierno y el imperio, se le conoce también como la estrella de ¿qué? De la mañana de la Reforma Protestante, el que rompe con los años del periodo de oscuridad. Mire qué interesante. Este hombre, John Wycliffe, se le conoce como un pre-reformador porque oficialmente la persona que se le da el título del padre de la Reforma es Lutero. Pero 500 años antes de Lutero, ya para la fecha de los 1370, por ahí más o menos, se levanta John Wycliffe. Surge históricamente entre la era de los años oscuros, que comprende Pérgamo y Tiatira y Sardis, que se conoce como el despertar de la iglesia, que lo estaríamos viendo más adelante. Él era una persona bien acomodada, se hace doctor en teología y se gradúa en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Se vuelve profesor y empieza a leer la palabra en latín, porque en aquel tiempo las misas y la palabra solamente estaban en el idioma del latín. Y él empieza a leer la palabra porque al estudiar teología le daban acceso a ¿qué? Lo que nadie podía hacer, porque en aquel momento, como le había dicho, la mayoría de las personas no tenían estudios. Pero el que lograba estudiar, estudiaba casi siempre 3 ramas, que eran las ramas más prominentes en aquel entonces. O era derecho, ¿sabe lo que es derecho? No los derechos, sino leyes. O era medicina, o era teología, porque eran las tres ramas que mayor poder tenían ¿en qué? En aquel tiempo. Así que él estudia teología y empieza a leer la palabra y entender que lo que se estaba viviendo en aquel tiempo distaba demasiado de lo que decía ¿qué? La palabra. Así que él empieza en sus clases a hablar y a rechazar la doctrina ¿qué? Católica. Señaló todo lo que eran los problemas eclesiásticos y puso en tela de juicio lo que era la absolución sacerdotal, la indulgencia, negando, rechazando totalmente que la Biblia dijera en alguna parte la existencia de un purgatorio. Y que por lo tanto tampoco hacía falta pagar indulgencias, porque si no había purgatorio, ¿para qué pagaban qué? Indulgencias. Así que él levanta una campaña en aquel tiempo afirmando que la única cabeza de la iglesia no era el Papa, sino Cristo Jesús. Que la autoridad final no era la Iglesia Católica, sino las Escrituras y la palabra de Dios, a quienes se le estaba negando el acceso a las personas porque no sabían leer, y en caso de que supieran leer, aún así la palabra estaba en un idioma que para ellos era ¿qué? Incomprensible. Así que él empieza a escribir, ¿a qué? A escribir y a enseñar, y eso le crea a él serios
problemas. Él es condenado por el Papa Gregorio XI, que establece que él es un hereje. Y un hereje es toda aquella persona que, conociendo los principios del catolicismo, los niegue. Y se le conoce como hereje. Pero la palabra hereje en su origen significa libre de elegir. Y Dios nos hizo a todos libres de elegir. Así que se le llama hereje, pero como era un teólogo y era una persona acomodada, en aquel tiempo recibe el apoyo del rey Ricardo II y de otras personas que tenían influencia política. Y así él va abriendo camino a lo que se conoce como la Reforma Protestante, que no nos va a dar tiempo hoy, pero que vamos a ver en una mayor forma ya durante el próximo periodo, que sería la iglesia de Sardis. ¿Cuántos creen que esto es interesantísimo? Es maravilloso conocerla. Yo le podría decir toda la interpretación y decirle simplemente lo que la iglesia, lo que Dios le quiere decir a la iglesia es esto, cuidémonos de esto, pero yo quiero que usted entienda que todo está conectado, que todo tiene un lugar de origen. Y que incluso yo, como profesional de la salud mental, siempre le digo a las personas, todo en la vida tiene un lugar de origen y la palabra no es la excepción. ¿Por qué la iglesia, por el pasar de los años, ha caído o ha llegado en la condición en la que ha llegado? Tiene un lugar de ¿qué? De origen. Que no es que una persona se levantó y dijo, yo voy a hacer el catolicismo por Dios, porque amo a Dios y entiendo la Biblia así. No, es que el gobierno detrás de eso tenía cierta ¿qué? Agenda. Y vamos a ver cómo estos reformadores empezaron a hablar en contra de eso y muchos de ellos terminaron muertos. Muertos en manos de lo que es el sistema del catolicismo, pero abrieron un camino que nunca más se volvió a cerrar. Y que hoy por hoy es lo que se conoce como el protestantismo y es la oportunidad que tuvo la humanidad de volver a abrir la palabra. Y en sus últimos años, porque él no murió asesinado, en sus últimos años él se dedicó a traducir por primera vez la palabra al inglés. Así que nos dejó un gran legado, sea que Apocalipsis se refiere a él o no. Al decir te daré la estrella de la mañana, parece mucha casualidad que en ese tiempo, entrando casi al periodo de la iglesia de Sardis, Dios levantara a este hombre, porque en efecto fue Dios quien levanta a este hombre para traer luz en medio de las tinieblas en las que había caído la iglesia. Para traer una palabra de autoridad máxima que es Cristo y representa a Cristo en la contraparte del autoritarismo en el cual la Iglesia Católica había sumido al mundo. En el que llegó el momento que la gente tenía que decidir si usaba el dinero que le quedaba para sacar a la gente del purgatorio que se había muerto o si lo dejaba para alimentar a sus hijos. ¿Me está entendiendo? Dios dice a la iglesia, tú eres la luz del mundo. La iglesia no puede andar en tinieblas. Dios le dice a los líderes de la iglesia, al que levanta como pastor, vimos en Apocalipsis que dice, las 7 estrellas estaban en la mano de Jesús porque Él es quien escoge al líder. Pero los líderes tienen que ser personas con carácter espiritual, con un carácter que representa la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad de Dios, y no permitir que ninguna persona con agendas ocultas, ya sea porque tiene los recursos o porque tiene el dinero o porque dice que profetiza o porque dice que Dios lo ha llamado o por lo que sea, ningún líder puede permitir que la iglesia caiga en tal desorden. No significa que sea mujer, que sea hombre, pero en efecto la Biblia llama al líder y de la casa al esposo, al líder de la iglesia, al pastor.
No significa que Dios no puede usar mujeres con poder, pero la realidad es que si se levanta una mujer con poder es normalmente porque el pastor se dio ese poder. Amén. Porque pudo haber caído en una pasividad donde es fácilmente incitable, como dice la palabra describiendo al rey Acab. ¿Cuántos dicen amén? Oramos por todos y cada uno de los líderes que Dios ha levantado en las iglesias. Hombres y mujeres se han tenido que llegar a ese extremo, pero necesitamos que la iglesia se mantenga en la luz. Que la iglesia practique la verdad de la luz. Que no permita que el mundo y la oscuridad del mundo entre a la casa de Dios y que entre en nosotros como iglesia de Dios. Ese es el mensaje que Dios está trayendo, hablándole a la iglesia de Tiatira, pero al final le dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes, que yo soy el que escudriña los corazones y que yo le voy a dar a cada cual según lo que haya hecho. ¿Cuántos entienden lo que Dios nos está diciendo hoy? La palabra de Dios es lámpara. Dice, es lámpara. Porque es que cuando tú llegas a tal conocimiento, te está diciendo, literalmente, se hace visible y se hace evidente el camino por donde debemos andar. Vamos a estar en pie. Ya yo quería avanzar, pero no se preocupe, ya estamos ahí. Ya nos quedan Sardis, Filadelfia y la Odisea. Recuerde, no se desanime ni nada. Vamos a llegar a Apocalipsis donde usted quiera llegar. Vamos a llegar, pero créame que después que terminemos el mensaje a las iglesias, ya la cosa va a fluir en una serie de eventos más que nada. Pero quiero hacer énfasis en las cartas a las iglesias porque ese es nuestro mensaje para ahora, para hoy. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, que es del capítulo 3 en adelante, ya usted ni aquí va a estar. Bueno, en el nombre de Jesús yo declaro que ninguno se va a quedar. Así que yo quiero que sepa que el capítulo 2 y el capítulo 3 que tanto tiempo estamos tomando y que el Espíritu Santo va ahí dándonos esta información lo más detallada posible. Y créame que se me escapan cosas. Es porque este es el mensaje principal para la iglesia. Todo lo que va a acontecer después del rapto es para que usted lo sepa y lo predique. Pero ya usted ni aquí va a estar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que ha traído luz a nuestra vida en un mundo lleno de oscuridad. Gracias porque eres tú el que nos ha enseñado a hacer de tu palabra y de ti, Jesucristo, la autoridad, la única autoridad en nuestra vida. Tu palabra es la única palabra final en nuestra vida, Señor. Reconocemos que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es a través de ti. Honramos el sacrificio de la cruz, honramos tu palabra y te damos gracias porque tú nos has sacado del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de la luz. Que tu luz alumbre cada día en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia y por tanta paciencia. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos.